Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 21 de julio, día martes de planificación económica. Como es costumbre, estamos procediendo también a grabar la clase para aquellas personas que por diversas circunstancias no puedan asistir, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a continuar es el tema de lo que significa la planificación económica, ¿no? Ruego por favor confirmarme que están viendo la pantalla y que el sonido está bien. Bien, creo que todo está en orden. Entonces, continuaremos por favor las características de los indicadores. Eh, Tal como habíamos indicado, un indicador de eficiencia mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto de producto estamos obteniendo en relación a los recursos que estamos utilizando, ¿no? Por darles una idea, piensen en la administradora boliviana de carreteras, donde lo que vamos a relacionar es la cantidad de kilómetros que construimos en función a la inversión, ¿no? Si, digamos, cada kilómetro nos cuesta $1.000.000, podemos bajar eso a $900.000. O piensen, por ejemplo, en un ministerio, piensen en el Ministerio de Minería, digamos, ¿no? Entonces, ellos dan las autorizaciones para que se pueda realizar la explotación minera. Entonces, lo que vamos a medir para saber qué tan eficientes somos es cuántas autorizaciones damos por mes, qué tiempo nos toma dar esas autorizaciones, por decirles, si entra el trámite y lo despachamos un año después, eso quiere decir que somos tremendamente ineficientes. ¿Por qué razón? Porque en ese año hemos continuado pagando sueldos, hemos continuado pagando el internet, la electricidad, todo lo que se requiere para que funcione esa oficina, ¿no? Entonces, este indicador de eficiencia es muy importante para que se pueda construir de la mejor manera posible los escenarios de planificación. ¿Qué aproximaciones tenemos a este concepto? Tenemos los costos de producción, como los costos medios, los costos unitarios, los gastos administrativos en relación al gasto total. En fin, sobre esa base se puede ir estableciendo cómo se puede ir construyendo indicadores de eficiencia, ¿no? No deben olvidarse que bajo este enfoque de planificación, el sector público también tiene un proceso productivo, ¿ya? Es decir, en el enfoque moderno, no quiero decirles que sea el único, ¿no? Porque como les he indicado, estamos trabajando a dos tiempos, ¿no? La planificación económica grande, la central, donde hemos visto el concepto del excedente, hemos visto la matriz insumo-producto. Les voy a enseñar otras técnicas de optimización dinámica de la inversión, es decir, cómo se puede hacer la planificación grande, ¿ya? Pero también es importante que les enseñe este tipo de planificación, que es un tipo de planificación estratégica más ligada a la organización y a la ejecución de políticas públicas, ¿no? Si ustedes quieren, en términos de el trabajo, esta segunda parte es la que les va a ser más útil más que la primera, ¿no? Porque la primera, salvo que digamos las condiciones políticas aumenten, no es la que más se utiliza para la planificación. Debería hacerse desde mi punto de vista, ¿no? Pero
como tenemos nosotros en la universidad un esquema de formación holística, un esquema de formación donde todos vamos trabajando conforme a lo que estamos construyendo, entonces esto nos permite que podamos trabajar en ambos niveles, ¿no? Bien, entonces, puede ser también la productividad media de los distintos factores de producción, es decir, cuánto produce cada individuo. No se olviden que tanto en la administración privada como en la pública se puede ir midiendo cuál es el rendimiento de cada factor, ¿no? Y lo mejor es hacerlo para que podamos tener un indicador de la eficiencia de toda la gente que está trabajando con nosotros o de los sistemas que estamos utilizando, ¿no? Como bien les había indicado, por ejemplo, el tema de impuestos se lo puede automatizar, el tema de calificación de años de servicio se lo puede automatizar, o incluso, por ejemplo, ahora que la gestora pública en algún momento va a tener que andar, se puede automatizar el tema de la calificación de años de servicio, ¿no? O, por ejemplo, se puede automatizar el tema de la generación de planillas. ¿Cuál es la idea de automatizar la generación de planillas? Es que podamos construir un sistema que no requiera de la participación de la gente. Es decir, directamente vamos a trabajar la generación de planillas mediante la construcción de un sistema que cargamos a los trabajadores, únicamente vemos altas y bajas, etcétera, pero después todo el proceso de generación de planillas se lo hace de forma automática, ¿no? ¿Por qué, digamos, eso es un indicador de eficiencia? Porque si, digamos, antes requeríamos 6 personas para hacer todas las planillas, ahora con una más el sistema ya podemos hacer toda la generación de planillas. Entonces, esa eficiencia es lo que también se tiene que construir en la medida en que planifiquemos, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos tener de eficiencia? ¿Cuánto es el costo promedio anual por alumno atendido? En otras palabras, ¿cuánto nos cuesta la formación de cada alumno? Si cada alumno nos cuesta, por decirles, 17,000 bolivianos, en el tiempo deberíamos bajar ese costo. Pero ojo, no se tiene que olvidar que este indicador de eficiencia tiene que establecerse también junto con los indicadores de eficacia y de calidad, porque no por bajar el costo, lo que vamos a hacer es disminuir la calidad. Es decir, la calidad siempre tiene que estar presente en términos de todo lo que podemos establecer también indicadores de economía. ¿Qué es el indicador de economía? Nos mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. La economía es una dimensión de la eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que somos más eficientes, también optimizamos los recursos. ¿Ya? No deben olvidar que en toda esta construcción del sistema de planificación es muy importante que se tenga la capacidad para asignar eficientemente los recursos. Como alguno de ustedes me preguntaba, ¿no? ¿Qué se hace en un escenario en el cual los recursos son escasos? Es decir, no se tienen todos los recursos para hacerlo. Bueno, lo que hay que hacer en un escenario de recursos escasos es generar un mecanismo mediante el cual esos recursos escasos se asignen eficientemente. ¿Eso qué quiere decir? Que obtengamos el máximo rendimiento de cada uno de los recursos que estamos invirtiendo. De eso se trata, si ustedes quieren, la economía, ¿no? Y eso se puede ver, en realidad, si repasamos, digamos, la administración pública, etcétera, uno va a encontrar que hay una asignación ineficiente de los recursos, ¿no?
¿Por qué una asignación ineficiente de los recursos? Porque no se ven los mejores resultados, ¿no? Para darles un ejemplo, más o menos la alcaldía del Alto recibe 800 millones de bolivianos por recursos de coparticipación año, ¿no? Que esos son más o menos unos 110, 115 millones de dólares. ¿Y cuáles son los resultados? Nosotros, ¿tenemos una mejor ciudad o no tenemos una mejor ciudad? Y lo cierto es que cuando uno hace el balance va a notar que la ciudad no está avanzando al ritmo que debería hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay una asignación eficiente de esos recursos eh, escasos, ¿no? ¿Qué ejemplos se pueden utilizar para ver estos indicadores de economía? Los ingresos propios generados, por ejemplo, en términos de que se hace un correcto balance entre los ingresos propios y las transferencias que se están recibiendo, ¿no? Y el presupuesto ejercido o el presupuesto ejecutado que se está manteniendo o que se está realizando. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en interrumpirme si es que se requiere alguna aclaración extra para el tema, ¿no? Entonces, estos indicadores de eficacia, de calidad, de eficiencia y de economía se tienen que definir para los insumos, para el proceso, para los productos y para el resultado, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lo hace? Para los insumos se construyen indicadores de eficacia, calidad y eficiencia, ¿ya? Es decir, yo lo que les recomiendo, cuando ya lleven todo esto a la práctica, o sea, en función a nuestros proyectos que hemos ido desarrollando, ¿no? La idea es que vayamos construyendo, yo creo que hasta fin de año vamos a ir puliendo. La idea es que, a ver, más o menos, ¿cómo he pensado que podríamos hacer, no? Vamos a hacer como dos grandes trabajos para fin de año. El primero es que nuestros proyectos, nuestra planificación que estamos realizando, la vamos a ir construyendo sobre este tema de indicadores, marco lógico, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ir puliendo todas las herramientas que estamos desarrollando. Y el otro tema es que vamos a construir un esquema de planificación económica grande, ¿no? Para eso estamos trabajando la matriz insumo-producto, tenemos una práctica que me van a entregar el viernes para que todo esté clarito respecto a cómo se maneja la matriz insumo-producto. Entonces, esto ahora, digamos, lo vamos a ver en términos teóricos, pero después vamos a dar una práctica para que establezcamos cómo estamos aprendiendo el manejo de estos indicadores, ¿ya? Entonces, decíamos, es necesario definir indicadores para los insumos en términos de eficacia, calidad y eficiencia, para el proceso en términos de eficacia, calidad, eficiencia y economía, para los productos en términos de eficacia, calidad y eficiencia, y para los resultados en términos de eficacia y eficiencia, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho esto, no? Porque en realidad en nuestro esquema los recursos vamos a movilizar para hacer proyectos y programas que se van a traducir en productos, en bienes y servicios que van a beneficiar a la población. Si ustedes quieren, para que vayamos conectando con algunos aspectos más aplicados de todo lo que estamos aprendiendo, este es el esquema que se utiliza en la ley 1178. Es decir, la ley 1178 y la gestión por resultados se define de esta manera, ¿no? Así es como se va construyendo la planificación para que podamos alcanzar los resultados más óptimos en términos de eficacia y eficiencia. Ahora bien, sobre esa base es que ahora vamos a aprender
cómo se construye un indicador, cuáles son las técnicas que se utilizan para construir un indicador, ¿ya? Entonces, por favor, su atención, porque este es un tema central que les va a servir a lo largo de toda la profesión. No olviden que acá lo que estamos haciendo es construir la competencia. ¿Qué quiere decir la competencia? Quiere decir saber hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vayan al mercado, lo que yo quiero que digan, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé planificar, yo sé construir indicadores. Ok, entonces lo vamos a contratar para que usted construya los indicadores para tal proyecto, para tal programa. Así es como es que eh, deseo desarrollar en ustedes esa competencia, ¿no? Igual, para los que nos están siguiendo mediante la grabación, estamos colocando la presentación y más esta explicación y algunas consultas que se puedan hacer por el chat. Tiene que quedar bien clarito cómo elaborar un indicador. Muy bien. Primera tarea. Es necesario analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Esto es muy importante. Es decir, se debe analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Seleccionar, como paso 2, seleccionar los aspectos relevantes a medir. 3, formular el indicador en términos del nombre y de la fórmula de cálculo. Esto es muy importante. Como les había indicado, en realidad en la técnica de construcción de indicadores es muy importante que aquello que vamos a medir esté adecuadamente formulado. Un indicador, para que sirva, no tiene que ser vago. Es decir, no tiene que ser un indicador que sea endeble, ¿no? Por darles una idea, ¿no es cierto? Para un ejemplo cercano a usted, ¿no? Un mal indicador, por ejemplo, es el nivel de estudio, ¿no? Porque dices, tengo que tener un adecuado nivel de estudio. ¿Qué es eso? No es un indicador, ¿no es cierto? Porque un adecuado nivel de estudio puede ser bajo, malo, etc. En cambio, cuando dices, nuestro objetivo es aprobar el 100% de las materias con una nota superior a 80%. Ese sí es un indicador. ¿Por qué razón? Porque está diciendo el 100% de las materias que hemos tomado al inicio del semestre del año. No estamos diciendo que voy a aprobar el 20, 30, no, el 100%. Ese es el indicador. Y mi nota mínima va a ser el 80%. ¿Me entiendes? En cambio, cuando dices voy a estudiar mucho, ¿qué es estudiar mucho? ¿No? Entonces, cuando uno quiere hacer una buena gestión de planificación, es muy importante que todas las fórmulas de cálculo estén adecuadamente elaboradas. Cuando todas esas fórmulas de cálculo están adecuadamente elaboradas, lo que podemos tener es pues un buen... Ok, hay que establecer los medios de verificación. ¿Qué son los medios de verificación? Son aquel conjunto de elementos que nos van a permitir comprobar que estamos alcanzando los objetivos, que estamos cumpliendo los indicadores. Para utilizar mi ejemplo de los estudios, ¿no? Deseo verificar que he aprobado el 100% de las materias. Entonces, ahí lo que voy a utilizar como medio de verificación es mi formulario de inscripción de Cardex y el reporte de notas que voy a tener al final de la gestión. Entonces, ese medio de verificación me permite a mí decir que he alcanzado el objetivo que me he puesto. Porque si no, se trataría simplemente de que yo informo, ¿no? Y digo, sí, no se preocupen, yo aprobé el 100% y mis notas son mayores de 80. No.
Lo que se tiene que tener ahí es el medio de verificación con el cual estás entregando los productos que estás haciendo. Hay que validar el indicador. ¿Qué quiere decir validar el indicador? Quiere decir que tenemos que establecer un mecanismo mediante el cual sepamos que el indicador está funcionando. Establecer la frecuencia de cálculo, la línea base y las metas. ¿Cada cuánto vamos a medir? Estamos construyendo un hospital, estamos construyendo un centro de acopio, estamos construyendo una carretera, entonces es importante que establezcamos con claridad cuál va a ser esa frecuencia de cálculo, cuál va a ser la línea base y las metas. Esto es de dónde vamos a partir, en qué punto nos encontramos, para darles una idea, ¿no? Tenemos una incidencia de la tuberculosis del 5%. Entonces, nuestra meta es bajarla al 2%. Nuestra línea base, así se llama, de dónde estamos partiendo, es del 5%. A dónde queremos llegar es la meta o aquel punto en el cual deseamos situarnos después de que apliquemos todas las acciones que estamos diseñando para que nuestro proyecto funcione. Ok. Entonces, sobre la base de estos pasos para construir un indicador, ahora vamos a analizar uno por uno, estableciendo algunos ejemplos, ¿ya? Empecemos entonces. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Para tener sentido, un indicador debe estar asociado a un objetivo. Como habíamos indicado en nuestro proceso de planificación, el objetivo se refiere a aquello que se quiere alcanzar. ¿Qué fin queremos lograr? ¿No es cierto? Nuestro objetivo puede ser lograr que el 100% de los niños de la población de Achacachi tengan acceso a la educación, ¿ya? Ahora, ojo, dependiendo, digamos, del nivel de especificidad y de la oficina o departamento que nos toque manejar, estos indicadores pueden trabajarse de distinta manera, ¿no? A ver, ¿qué quiero decirles con esto, no? Cuando uno está planificando, es muy importante que se tenga claridad respecto a qué es lo que se quiere lograr en función a las competencias o atribuciones que tenga la entidad, ¿ya? En otras palabras, si nosotros deseamos establecer un buen sistema de planificación, es muy importante que tengamos claridad respecto a la misión, a la visión de la entidad y las atribuciones. Las atribuciones se refieren a qué tiene como obligación, cuáles son las tareas que la sociedad da a la entidad, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto quiere decir que este sistema de planificación que estamos aprendiendo se puede utilizar en los niveles que queramos, ¿no es cierto? Somos responsables, por darles una idea, de la unidad financiera de un municipio. Entonces, ahí nuestro objetivo va a ser garantizar un adecuado flujo financiero para el funcionamiento de todas las áreas. Entonces, eso quiere decir que nosotros, en coordinación con la unidad de planificación, con la unidad de administración, vamos a garantizar que siempre existan los recursos. Ahora, claro, uno podría decir, pero la unidad financiera lo único que hace es firmar cheques. No. Para garantizar el flujo financiero, lo que tienes que tener es una buena estrategia de ingresos y una buena estrategia de gastos. Los ingresos, porque nunca tiene que faltar el dinero para todas las obras, para el pago de los funcionarios, para el pago de los servicios, etc. Y desde el punto de vista del gasto, tiene que haber una adecuada asignación del gasto que se va a trabajar con la unidad de planificación, pero también lo que vamos a lograr es que podamos tener
un adecuado mecanismo mediante el cual la ejecución presupuestaria no sea baja, ¿no? Ahora, si queremos incidir de mejor manera en el funcionamiento de la entidad, incluso lo que vamos a hacer es garantizar que haya una eficiencia en el gasto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cada centavo de lo que estamos trabajando se traduzca en un servicio que tenga alto valor agregado para el público. En otras palabras, si digamos, nosotros somos los encargados del financiamiento y del funcionamiento de los hospitales de primer y segundo nivel, vamos a garantizar que con nuestros recursos que ese servicio esté adecuadamente prestado a la población. Esa es la idea. O sea, si notan, ahora estamos analizando cómo hacer una buena gestión pública, ¿no? Ahí hay que reconocer, en muchas organizaciones no se utiliza nada de lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué no se utiliza? Fundamentalmente porque no lo conocen, ¿no? Ahí hay que ser críticos respecto a la forma en la que se enseña en varias universidades. La UPA es la excepción, porque nosotros estamos yendo al corazón de cómo se tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, como mis alumnos, ustedes en el tiempo tienen que aplicar todos estos conocimientos en las distintas áreas en las que tengan que trabajar, ¿no es cierto? En otras palabras, tienen que planificar aquello que van a hacer a lo largo de toda la gestión. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que si el objetivo no está bien definido, el indicador tampoco lo va a estar. Este es un tema central, ¿no es cierto? No, por esa razón yo hacía tanta incidencia en sus trabajos en que los objetivos estén claramente definidos, ¿no es cierto? Ahora, en términos de, a ver, un secreto consultor, si quieren definir adecuadamente un objetivo, es muy importante que ese objetivo sea claro. Ahora, ¿cómo se puede saber si un objetivo que estoy definiendo es claro o no? Haciéndose una pregunta, dos preguntas muy sencillas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Esas dos preguntas tienen que hacerse, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Ok. Quiero lograr que los niños de la comunidad o del municipio de Omereque no tengan enfermedades gastrointestinales. ¿Ya? Quiero lograr que el 100% de los habitantes de Santos Mercado en Pando tengan acceso al agua potable. Entonces, si sabes qué vas a querer lograr, qué quieres hacer en la gestión, o para ponerlo, digamos, no en un municipio, piensen en una oficina de servicios. Somos los encargados de la administración de correos, ¿no? Las cartas, los paquetes. Entonces, ahí mi objetivo puede ser que reducir a cero las quejas por los retrasos en los envíos de la correspondencia. Entonces, en ese sentido, ya tengo un objetivo y está claramente definido. En ese sentido, para tener buenos indicadores, los objetivos deben estar bien definidos. Ese es uno de los secretos mediante los cuales podemos hacer una buena planificación. En ese sentido, un mecanismo muy interesante para que podamos trabajar el tema de los objetivos es utilizar una matriz de indicadores que utiliza la tecnología del marco lógico, ¿no? Que también lo vamos a aprender en cierto detalle,
pero este abordaje desde los indicadores siempre me parece mucho más interesante para que podamos ir construyendo la propia matriz del marco lógico, ¿no? Entonces, la matriz de indicadores es el referente para la medición del desempeño. Es decir, en la medida en que podamos construir esta matriz de indicadores, vamos a poder establecer el mejor camino para su trabajo. Los niveles de objetivos en esta son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Ya? Para que tengan una idea de cómo esto funciona, el fin se refiere a el objetivo mayor, a la contribución a la política que estamos realizando desde nuestro proyecto, desde nuestro programa. El propósito es el objetivo específico que nosotros tenemos en el marco de nuestro proyecto, en el marco de nuestro programa. Los componentes son los productos, es decir, aquellos elementos que vamos a entregar como parte de nuestra planificación. Y las actividades se refieren a todo aquello que vamos a realizar para que podamos alcanzar esos componentes, ¿no? Hay una lógica vertical del programa. Si el programa está bien diseñado, se puede examinar los vínculos causales desde abajo hacia arriba. Si se logra el propósito, el programa contribuirá al fin, ¿no? Para dar una idea, ¿no? Vamos a garantizar el acceso a la salud del 100% de la población. Ese puede ser nuestro fin. Ahora, ¿cómo construimos el propósito? El propósito de nuestro programa va a ser programa de implementación del Sistema Único de Salud en el Departamento de La Paz, ¿no? Entonces, si notan, queremos que alcanzar que el 100% de la población boliviana tenga acceso al sistema de salud. Para que el 100% de la población boliviana tenga acceso al sistema de salud, lo que tenemos que hacer es lograr que cada departamento pueda implantar su sistema único de salud. Entonces, ese es el propósito que vamos a contribuir o que vamos a establecer para que nuestro programa funcione. Los componentes son los necesarios y suficientes para el logro del propósito, ¿no? En mi ejemplo, si digamos queremos como propósito implantar el Sistema Único de Salud en el Departamento de La Paz, entonces tengo que ser capaz de diseñar los componentes que me permitan alcanzar ese propósito. ¿Cuáles van a ser esos componentes? Por ejemplo, voy a tener un componente de infraestructura. En ese componente de infraestructura, yo voy a definir que necesito contar con 5 hospitales de tercer nivel en el departamento. Entonces, componente de infraestructura, 5 hospitales en funcionamiento. Voy a necesitar un componente de recursos humanos, ¿no? Necesito al menos 2,000 profesionales médicos con ítem y que se encuentren trabajando, componente de recursos humanos. Componente de insumos. Debo garantizar que la provisión de insumos y medicamentos que va a necesitar el programa estén adecuadamente garantizados. Entonces, para eso voy a diseñar un componente relacionado a la provisión de insumos y medicamentos que tienen que estar a disposición de la gente, ¿ya? Ahora, también vamos a decir que las actividades son las necesarias y suficientes para producir los componentes. Esto es que, por ejemplo, para construir los hospitales voy a necesitar desarrollar una serie de actividades, ¿no? Una primera actividad, por ejemplo, va a ser la cuantificación de la demanda. En otras palabras, necesito planificar de tal manera que
los hospitales que vamos a construir estén adecuadamente dimensionados en función a el alcance que van a tener, por dar una idea, ¿no? Eh, Vamos a construir un hospital de tercer nivel en Apolo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Porque Apolo, bueno, está por la provincia Franz Tamayo, es decir, está en el norte paseño. Ahora, ¿por qué no tenemos que hacerlo? Porque Apolo no tiene una población que supere los 15.000 habitantes. Entonces, si no tiene una alta población y tampoco es que es fácil acceder a Apolo, en realidad las carreteras son de difícil acceso, entonces no tiene mucho sentido que construyamos un hospital en una localidad que no vamos a tener el mayor impacto posible en relación a aquello que estamos construyendo, ¿me entienden? Pero, por ejemplo, sí va a tener sentido tener un hospital de tercer nivel en el municipio del Alto. ¿Por qué? Porque el municipio de El Alto ya tiene, si la memoria no me falla, una población cercana a los 800.000 habitantes. Si tiene una población cercana a 800.000 habitantes, entonces se constituye en una población que ya cumple con los requisitos necesarios para que podamos establecer un buen mecanismo para atender a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ¿me entienden? Ahora, en Apolo no es que no vamos a tener un hospital. Lo que podríamos tener es un hospital de primer nivel, pero que esté adecuadamente equipado, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con el tema del coronavirus, lo que podríamos hacer es que, dependiendo de los cálculos que hagamos, podríamos tener hospitales de primer nivel equipados con lo básico, ¿no? O sea, con el instrumental para medir signos, que tenga rayos X, que tenga una ecografía, que tengan oxígeno, por ejemplo, ¿no? De tal manera que las compresoras de oxígeno puedan ser abastecidas quincenalmente, ¿no? ¿Por qué, digamos, podríamos hacer eso en atención a la pandemia? Porque en realidad los números ahí nos dicen cómo funciona, ¿no? Un 80% en realidad, si se contagia del coronavirus, se va a curar en casa, ¿no? Un 20%, o perdón, un 15% va a necesitar un tema de atención básica hospitalaria, ¿no? Que en el peor de los casos va a llegar al oxígeno, ¿no? El oxígeno es central. Y un 5% va a necesitar una atención equivalente a la unidad de terapia intensiva. Entonces, si empezamos a hacer números, porque las estadísticas ahí nos ayudan, entonces vamos a poder dimensionar aquello que vamos a necesitar. Entonces, con esa dimensión es que vamos a construir cada una de las actividades, ¿me entienden? Ahora, hay que criticar, ¿no es cierto? En realidad, gran parte de las cosas que a veces se hacen en la planificación del Estado no cumplen estos requisitos, ¿no? No se hace esta planificación. Y precisamente porque no se hace esta planificación, tenemos los problemas que ahora tenemos, ¿no? Entonces, los indicadores en la matriz de indicadores van a tener esta característica. Los objetivos van a estar definidos de acuerdo al fin, al propósito, a los componentes y a las actividades. Estos indicadores van a medir el fin en términos del resultado final que vamos a alcanzar, es decir, que vamos a lograr con todo lo que estamos trabajando y aquello que estamos construyendo, ¿ya? Vamos a establecer indicadores del resultado intermedio en términos del propósito que estamos alcanzando con el programa. Vamos a tener indicadores en términos de los productos, bienes y servicios
y vamos a tener indicadores en términos de las actividades, los insumos y el proceso que vamos a utilizar para alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Y los medios de verificación nos van a permitir saber si estos indicadores son los adecuados para lo que estamos trabajando, ¿no? Los supuestos se refieren fundamentalmente a aquellas cuestiones que se encuentran fuera de control del proyecto o del programa, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Estamos construyendo todo nuestro sistema de atención de salud en el Departamento de La Paz. Entonces, ahí el gran supuesto es que el Tesoro General de la Nación va a contar con los recursos para contratar los médicos que vamos a necesitar, ¿no? Que eso no forma parte, digamos, de nuestro programa, de nuestro proyecto en sí mismo. Lo que vamos a hacer en todo caso es establecer toda la estructura para saber si nuestro proyecto va a funcionar en ese sentido, ¿no? Pero ya lo específico de la contratación de personal puede ser que esté fuera de nuestro alcance, ¿no? Otro supuesto que, por ejemplo, vamos a utilizar es que vamos a contar con los médicos formados para tal efecto, ¿no? Para darles un ejemplo, eh, actualmente en la atención que se necesita para el coronavirus, se necesita mucho médico internista, mucho médico general y especialmente se necesita intensivistas. Ahora, los médicos intensivistas corresponden a una especialidad que se tiene en términos de la formación médica y no es sencillo, ¿no? Porque en realidad el intensivista, para que tengan ustedes una idea de lo que es la salud, en realidad cuando uno cae en la unidad de terapia intensiva, quiere decir que el conjunto de signos vitales que tienen, bueno, pues te acercan al deceso. Esa es la triste realidad, no quiero mentirles. O sea, si caes a la unidad de terapia intensiva, quiere decir que realmente la enfermedad está muy avanzada. Entonces, el intensivista tiene que tener la capacidad de entender todos los signos vitales que tiene la persona enferma y actuar en consecuencia, de tal manera que pueda, por un lado, estabilizar el funcionamiento del cuerpo y poco a poco ir reactivando todas las funciones de tal manera que adquieran autonomía en el tiempo. Ese es el trabajo del intensivista, ¿no? Entonces, en esa frontera entre la vida y la muerte es donde trabaja el intensivista y para hacerlo necesita una especialidad. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a suponer, digamos, en el diseño de nuestro programa, que esos especialistas existen y están adecuadamente formados, ¿no? Porque, pues, ahora, ojo, si digamos y notamos que en el programa eso no está establecido con la claridad que les estoy diciendo, entonces tiene que convertirse en un componente del programa. ¿Por qué? Porque es la garantía de que funcione. En realidad, cuando uno planifica, es como ir a la guerra, pues. Esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta todos los factores que puedan hacer que nuestro plan no funcione. Si no tenemos claridad respecto a todos los factores, todos los elementos que eventualmente pueden hacer que nuestro plan no funcione, entonces lo que vamos a conseguir es que sea un fracaso, ¿no? Entonces, la gerencia de riesgos, que es una especialidad también en planificación, nos permite trabajar todo este tema relacionado a los supuestos y cómo se los tiene que manejar para conseguir todos los resultados que vamos a ir trabajando. En ese sentido, los indicadores relacionados al resultado final, al resultado intermedio en términos de fin y propósito, se conocen como indicadores estratégicos.
todos los indicadores de gestión relacionados a productos, bienes y servicios, insumos y proceso se conocen como indicadores de gestión. Ok, entonces, en ese sentido, lo que debemos tomar en cuenta en términos de la clasificación de los indicadores, para el fin, lo que vamos a tener es o vamos a construir son indicadores de eficacia. Para el propósito, vamos a construir indicadores de eficacia y economía. Para los medios de verificación, en términos de eficiencia, para los componentes vamos a construir indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. Y para las actividades vamos a construir indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. Ahora bien, ¿qué indicadores, cuáles son los principales indicadores de gestión para programas? Por un lado están los indicadores de cobertura. Cobertura quiere decir a cuánta gente, ¿ya? No se deben olvidar que en la planificación del sector público nos interesa llegar a la gente. Entonces es importante saber a cuántos, ¿ya? Ahí no tienen que dejar de pensar que los servicios en sí mismos pueden existir. Es decir, no hay que sorprenderse de que un servicio no exista, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Hay un hospital de primer nivel, de acuerdo, en el municipio. La pregunta es cuánto atiende. Porque si solo es capaz de atender al 5% de la población, ese sistema de salud no sirve. ¿Por qué? Porque quiere decir que el 95% de la población no está cubierto, ¿no? También hay indicadores relacionados a la focalización. ¿Qué quiere decir la focalización? Viene de foco, ¿no? El foco quiere decir dónde pones tu objetivo. Por darles una idea, vamos a trabajar todos los temas relacionados a educación de adultos mayores, ¿ya? Ustedes saben que en realidad en poblaciones en transición, como es el caso boliviano, ¿por qué se dice poblaciones en transición? Porque estamos transitando a una mayor esperanza de vida. Esto quiere decir que la gente tranquilamente puede llegar a vivir 90, 100 años. Entonces, ¿qué hacer con la gente cuando cumple los 60 años? Esa es una pregunta central en la planificación. Bueno, uno podría decir, pero que siga haciendo lo que está haciendo, no, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a partir de los 60 se pueden jubilar. Pero si va a vivir hasta los 90 años, noten ustedes que va a tener 30 años en los cuales necesita desarrollar una actividad, ¿no es cierto? Entonces, las universidades del adulto mayor, los centros de formación del adulto mayor, están teniendo cada vez más acogida en el mundo. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, aquí de lo que se trata es de lograr que la gente tenga pues el mejor nivel de vida posible que podamos alcanzar. También podemos tener el tiempo promedio de respuesta a usuarios, ¿no? Eso, como es un indicador, es un indicador muy común para saber si estamos o no atendiendo a la gente. El costo promedio, es decir, cuánto nos cuesta atender a la gente, cuánto nos cuesta formar a los alumnos, los gastos de administración, es decir, si por ejemplo dentro de la estructura de nuestro financiamiento, de nuestro programa o proyecto, por decirles, el 40% se utiliza para gastos de administración, quiere decir que no estamos siendo lo suficientemente eficientes en la construcción de nuestro programa. Para programas encargados de regulación,
Esto, por ejemplo, el CIREMU, el Sistema de Regulación Municipal en la ciudad de La Paz, se encarga de fiscalizar a las empresas encargadas del recojo de basura. Entonces, ahí lo que podemos ver es cuál es la cobertura de fiscalización que estamos alcanzando en términos de si estamos siendo capaces de fiscalizar todo el trabajo que realizan los encargados del recojo de basura o la reincidencia en términos de fallas que puedan existir para el trabajo que se está realizando, ¿no? Ya pasando a los aspectos relevantes a medir, el segundo paso se refiere a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Repito, son las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Por ejemplo, tenemos como objetivo familias de escasos recursos habitando una vivienda social ubicada en conjuntos habitacionales que les permita desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana. O sea, es decir, estamos acá estableciendo con claridad, primero, familias de escasos recursos que están habitando una vivienda social ubicada en conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, cuando queremos saber qué elementos queremos destacar dentro de nuestro objetivo para que podamos construir nuestro indicador, primero, vamos a decir familias de escasos recursos. Estamos focalizando a quienes queremos alcanzar, a quienes queremos beneficiar con la construcción de nuestro programa. Estamos indicando habitando una vivienda social ubicada en conjuntos habitacionales. Entonces estamos diciendo vivienda social en conjuntos habitacionales. Pero además le estamos dando algunos elementos relacionados a la calidad, porque estamos diciendo que puedan desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vamos a entregar una casa en sí misma, sino vamos a permitir o vamos a lograr que toda esta gente pueda tener una vida familiar, comunitaria y ciudadana. Yo sé que esto les puede parecer obvio, pero en realidad, si uno se pone a pensar precisamente en varias de las zonas en las que vivimos, esto no es posible, ¿no? Para dar una idea, ¿no? En La Paz y en el Alto, esta modalidad de los conventillos es muy famosa, ¿no? Eso quiere decir que es una casa grande donde viven varias familias y comparten varias cosas, ¿no? En algunos casos funciona bien, pero en otros casos no funciona bien porque precisamente hay una invasión respecto a las actividades de otras familias o de gente que, digamos, no tiene las mejores costumbres. Para darles una idea, el tema del alcoholismo, ¿no? Empiezan una de las familias a tomar en una de las habitaciones y eso afecta al resto de la familia porque pueden haber peleas, pueden haber ciertas situaciones que son incómodas. Entonces eso no permite el desarrollo de una vida familiar. En términos de la comunidad, para que la comunidad pueda funcionar, lo que tiene que haber son las reglas claras respecto a cómo van a vivir, ¿no? Y eso construirlo no es tarea sencilla, ¿no? Veamos también algunos indicadores de actividades, el porcentaje de alumnos que cumplen requisitos, esto digamos dentro del Programa Nacional de Becas y Financiamiento, ¿no? Es decir, como tenemos un programa de atención a los alumnos, como en el caso de la UPA, entonces el porcentaje de alumnos que cumplen requisitos es un indicador de la actividad. ¿Cómo podemos calcular? ¿No? La fórmula de cálculo es el total de alumnos que cumplen requisitos en el año T respecto al total de alumnos que postulan en el año T. Digamos, el año T puede ser el año 2020. Entonces, relacionamos el total de los alumnos que cumplen los requisitos respecto al total de los alumnos que postulan en el año por 100. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? El porcentaje. ¿Cuál es el sentido de medición? Ascendente. En otras palabras,
la idea es en nuestro indicador que la mayor cantidad de alumnos que postulen en el año cumplan los requisitos que se plantean para acceder a este tipo de becas, ¿no? ¿Cuál es la dimensión? La dimensión es la eficacia en términos de funcionamiento de estas becas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, habíamos indicado de nuestros aspectos relevantes a medir, familias de escasos recursos habitando una vivienda social que permitan desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, tal como les había indicado, ir destacando, ¿no? Aspectos relevantes a medir: familias de escasos recursos, vivienda social que permita desarrollar vida familiar, conjuntos habitacionales que permitan desarrollar vida comunitaria y ciudadana, ¿no? Entonces, si notan acá, lo que estamos haciendo es unir el tema de vivienda social con el tema de vida familiar y el tema de conjunto habitacional que permitan desarrollar la vida comunitaria y ciudadana, ¿no? Entonces, para cada aspecto relevante a medir, se deben definir los indicadores que se requieran para evaluar su logro, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar esta matriz de indicadores, vamos a destacar los aspectos relevantes y sobre esa base vamos a construir los indicadores, ¿no? Y lo que vamos a hacer para ello en el marco del paso 3 es formular el indicador en términos del nombre y de la fórmula de cálculo que vamos a realizar, ¿ya? Pero eso lo vamos a analizar con mayor detalle en nuestra siguiente clase, ¿no? A ver, hasta ahí, alguna pregunta, duda que puede existir. Para eso, como es costumbre, lo que vamos a hacer es habilitar el micrófono para que cualquiera que quiera participar, pues me lo indique, ¿no? Entonces, adelante, mis compañeros. ¿Qué dudas, preguntas, comentarios existen respecto a lo que hemos visto? Buenas, licenciado. Dice, respecto a lo que ha expuesto sobre los indicadores y eso, ¿nos va a dar práctica de eso también? Perdón, que si les voy a dar qué. ¿Nos va a dar prácticas? Sí, sí, ¿O sí, sí. práctica parecido a eso o algo así? Sí, sí, sí. En realidad, a ver, vamos a avanzar toda la parte teórica y luego, en función a los proyectos y programas que han desarrollado en la primera práctica, entonces vamos a ir completando. La idea es que vayamos armando un documento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya, licenciado, falta revisar de los demás, ¿verdad? Eso, ¿cuándo nos va a revisar? Porque solamente ha revisado unos cuantos. Sí, lo que podríamos hacer, tal vez ese es un buen punto. Tal vez el viernes combinaremos una parte teórica de la clase y la segunda mitad lo dedicaremos para seguir revisando, ¿me parece? Y para que Está ya bien, terminemos también de todos los que nos han presentado. Liz, gracias. De nada. ¿Alguien más, por favor, que tuviera alguna duda? En esta parte es muy importante. Les voy a mandar esta presentación para que ya lo vayan revisando, pero esta parte es muy útil por si acaso, ¿ya? Toda la construcción de indicadores, toda la formulación del marco lógico es muy importante. Les voy a dar un textito más del marco lógico para que ya lo vayan repasando y ya vayan estableciendo el mejor camino, la mejor estrategia para que puedan aprender toda esta parte, ¿ya? ¿Qué más, mis compañeros? Bien, no existiendo más dudas, entonces nos veríamos, por favor, el viernes para trabajar en el esquema que estamos quedando. Muchas gracias.